Dos jóvenes canadienses, que soñaban con visitar Perú desde que eran niñas, finalmente tuvieron la oportunidad de hacerlo durante sus vacaciones de verano después de graduarse. Tal como habían visto en la televisión y en las guías de viaje, las calles de Perú estaban llenas de vida y se veían limpias en cada rincón. La gente irradiaba calidez y amistad, lo que las hizo comenzar a sentir que Perú podría ser un país realmente maravilloso. Una tarde, se detuvieron frente a una tienda de conveniencia. Las tiendas de conveniencia son lugares familiares en Canadá, pero las de Perú parecían tener una atmósfera especial y diferente. Ambas entraron a la tienda sin una intención particular, de repente, vieron un producto. En ese momento, no pudieron comprender qué era lo que estaban viendo y se quedaron inmóviles, sin palabras, por la sorpresa. ¿Era este un producto real? ¿No sería que habían secado algo y lo habían esparcido encima? El empaque parecía muy común, pero se podía ver claramente lo que había adentro. Un pensamiento surgió en la mente de ambas. ¿Qué habían visto y por qué ese producto las sorprendió tanto? Sigamos la historia. Historia del viaje a la tierra de los incas. En una ciudad llena de mar y montañas como Vancouver, con cafeterías y tiendas de artesanía alineadas en las calles, y aunque se ven edificios altos y el cielo a lo lejos, con solo caminar unos pasos se pueden encontrar parques rodeados de naturaleza y una orilla tranquila. Amy y Seba, que vivían en este rincón de la ciudad, habían cerrado el capítulo de su vida en la escuela secundaria. El anuncio del inicio de las vacaciones de verano a finales de junio para ambas, que se quitaban el uniforme escolar, significaba que la graduación no era el final, sino la puerta hacia un sueño largamente esperado. Sí, este verano, antes de entrar a la universidad, viajarían para celebrar su graduación, y lo que las atraía era un país lejano en Sudamérica, Perú. Su primera conciencia de la existencia de Perú fue cuando vieron telenovelas y series peruanas en su infancia. Las escenas en pantalla mostraban mercados vibrantes, antiguas ruinas incas silenciosas y gente riendo bajo las luces de festivales coloridos. Los paisajes mostrados en la pantalla de televisión se convirtieron inconscientemente en un objetivo de sus sueños. De algún día iré pasó a tengo que ir ahora. Incluso cuando enfrentaron los exámenes de ingreso a la universidad y las decisiones sobre su futuro, nunca olvidaron este sueño. Ahora, después de terminar la secundaria, el deseo de ambas se hizo realidad. ¿Podemos ir a Perú este verano?, preguntó Amy con cautela a su madre un día. Su madre se sorprendió un poco, pero asintió rápidamente con una sonrisa. Si van las dos juntas, está bien, pero no vayan a lugares peligrosos, ¿eh? Los padres de Sarah también estuvieron de acuerdo fácilmente. Después de prometer que no irían a lugares peligrosos y que contratarían un buen seguro de viaje, unos días después de la ceremonia de graduación, pasaron tiempo en su cafetería favorita, abriendo sus cuadernos para planificar el viaje. Ambas comían pancakes mientras intercambiaban preguntas aún sin resolver, como ¿realmente habrá tanta gente en Larcomar, o podremos entrar a Machu Picchu como turistas? Poco a poco, los planes concretos comenzaron a surgir uno por uno, como comer ceviche en Lima al mediodía o ponerse trajes típicos para tomarse fotos en Cusco por la tarde. Cada noche que el sueño se repetía, se sentía más real, como si estuviera al alcance de la mano. Ese fue un momento especial e irreemplazable. La llegada, el primer contacto cálido. Finalmente, llegó el día. Mientras se dirigían al aeropuerto y la brisa marina soplaba en sus rostros, ambas sentían un poco de ansiedad, pero sus manos, sujetando firmemente sus maletas, estaban llenas de energía. Tan pronto como pasaron por la sala de salidas, se miraron y se tomaron de las manos sin haberlo planeado. El mundo lejano que solía estar al otro lado de la pantalla del televisor ahora aparecía verdaderamente ante ellas. Ya en el avión y sentadas en sus lugares, Amy sacó apresuradamente su libro de frases en español de su bolso y comenzó a practicar la pronunciación en voz baja. Hola, gracias. ¿Cuánto cuesta esto? Su expresión seria hizo reír a Seba, no porque fuera gracioso, sino porque su esfuerzo incansable se veía adorable. Esa seriedad y determinación escondían una inocencia infantil. Solo verla hacía que Seba también se sintiera feliz. La realidad de que estaban viajando juntas a Perú se formaba gradualmente en sus corazones. Poco después, sirvieron la comida en el avión. El menú era un plato con sabor a arroz con pollo. Tan pronto como abrieron la tapa, el aroma del culantro y las especias se elevó junto con el vapor caliente, haciendo brillar los ojos de Seba. Aunque estaban en el aire, solo con sentir el sabor peruano, la expectativa aumentó. Amy, al ver esta escena, sonrió en silencio y pensó que el sabor real no se detendría ahí, seguramente habría algo más profundo e impresionante. Sus ojos se entrecerraron un poco, como si estuviera imaginando imágenes de comida peruana lejana que nunca había visto.
Después de la comida, una película turística que se proyectaba en la pantalla atrajo la mirada de ambas. La película presentaba atracciones turísticas de Perú, los picos iluminados por el sol en los Andes, las luces de la Plaza de Armas de Cusco brillando en la noche, las calles de Lima resplandecientes. Al ver las sonrisas de la gente en el Indy Raymi, Amy y Sarah miraban sin pestañear, sin palabras. El avión se movía firmemente sobre el océano, pero su conversación nunca se detuvo. Tenemos que tomar Inca Kola, ¿eh? ¿Venderán en las tiendas de conveniencia? Hablando de tiendas de conveniencia, escuché que los sándwiches son muy ricos. Incluso estas conversaciones casuales en este momento se sentían como parte de una nueva aventura. Fuera de la ventana solo había nubes blancas. El avión se dirigía silenciosamente hacia el sur, y el momento más emocionante de sus vidas estaba comenzando verdaderamente. Primeros pasos en suelo peruano. Después de un largo viaje aéreo, el avión aterrizó suavemente. Mientras el avión desaceleraba poco a poco, un suave anuncio en español resonó en la cabina. Aunque era un acento desconocido, las palabras sonaban extrañamente amigables. Tan pronto como la frase "Bienvenidos a Perú" llegó a sus oídos, Amy y Sarah se miraron involuntariamente. Era una sensación nueva e indescriptiblemente emocionante, como si originalmente fueran solo espectadoras frente a una pantalla, pero antes de darse cuenta, se hubieran convertido en personajes de la historia. Una sensación de realidad flotante envolvió sus cuerpos. Al bajar las escaleras del avión, o salir por la manga, el aire húmedo tocó su piel, una humedad y calor completamente diferentes a los de Vancouver. El color del cielo, el sonido de los pájaros a lo lejos, las siluetas de los edificios borrosas en la distancia, todo era nuevo, pero se sentía extrañamente familiar. Amy y Sarah se detuvieron un momento, mirando a su alrededor como para imprimir este paisaje en sus ojos. Realmente hemos llegado, a Perú, dijo Sarah. Amy asintió lenta y profundamente al escuchar sus palabras. Mientras hacían fila para inmigración, los rostros de ambas aún mostraban un poco de tensión. Un aeropuerto en un país extranjero, un idioma desconocido y enfrentarse a la inspección frente a ellas. Sin embargo, cuando el oficial detrás del mostrador sonrió gentilmente, la atmósfera tensa se relajó de inmediato. La forma en que tomó los pasaportes, la voz y el tono utilizados para confirmar lo necesario, todo parecía relajado y razonable. Aunque Amy tartamudeaba, el oficial no la apresuró, solo hizo una pequeña pausa y continuó hablando despacio con un inglés suave. Después de recoger sus maletas en la faja y pasar por las puertas automáticas de vidrio del vestíbulo de salida, un empleado con chaleco se acercó a saludarlas. Originalmente pensaron que era una guía oficial, pero su tono de voz era extrañamente natural, con una calidez como si saludara a un amigo perdido sin querer. ¿Saben ya cómo llegar a su hotel?, preguntó. Ante esta pregunta, Sarah se quedó quieta por un momento y Amy abrió un poco los ojos. Esa preocupación era tan natural que al principio no se dieron cuenta de que era un consejo. No se sentía como si las abordaran, sino como si las cuidaran. Con este sentimiento, ambas caminaron lentamente hacia el punto de servicio de taxis. Primera impresión en la capital. Poco después llegaron al punto de embarque y subieron a un taxi. Lo primero que vieron fueron los asientos limpios y un conductor amable. El conductor al volante también la sorprendió, llevaba una camisa limpia, haciendo que un viaje cotidiano en taxi pareciera más profesional. El conductor sonrió gentilmente a través del espejo retrovisor y preguntó el destino en inglés. Aunque tenía un ligero acento, en su expresión se podía sentir una profunda sinceridad. Cuando ambas dijeron el nombre del hotel, el conductor asintió fácilmente y arrancó el auto. Dentro del vehículo sonaba música criolla suave y había una luz tenue para no perturbar el paisaje fuera de la ventana. Cuando el auto se detuvo en un semáforo en rojo, el conductor las miró a los ojos a través del espejo retrovisor y preguntó, ¿vienen de turismo? Bienvenidos a Perú. Aunque su voz no era fluida, tenía una calidez que iba directo a lo profundo del corazón. Sarah y Amy respondieron juntas naturalmente, sí. En esa breve conversación, sintieron que la atmósfera tensa se relajaba gradualmente y una sonrisa suave volvió a aparecer en sus rostros. Finalmente llegaron al hotel. El taxi se detuvo con elegancia. Mirando por la ventana, vieron al portero con un uniforme impecable, quien se paró derecho de inmediato. Tan pronto como entraron al vestíbulo, el aire fresco del aire acondicionado llegó junto con una voz suave que les dio la bienvenida. Buenas tardes. La recepcionista sonrió e inclinó la cabeza cortésmente. En ese momento, Amy contuvo la respiración, la imagen parecía irreal, como una escena de película. El proceso de check-in fue fluido. La empleada les entregó la tarjeta llave y,
comprendiendo su preocupación por el español, explicó los detalles paso a paso alternando con inglés. Esto hizo que ambas se sintieran muy aliviadas. Amy sostuvo la tarjeta llave suavemente. Sarah, a su lado, entrecerró los ojos y dijo, finalmente se siente real, ¿no? Ambas arrastraron sus maletas hacia el ascensor. Al entrar a la habitación y abrir las cortinas, fuera de la ventana había innumerables luces iluminando la noche. La luz que pasaba por los espacios entre los edificios altos, el tráfico que fluía incesantemente en las calles y las luces de la metrópolis brillando a lo lejos. Frente a este paisaje, Amy murmuró para sí misma, este es otro mundo. Sarah simplemente asintió en silencio, mirando por la ventana. Aunque aún no habían puesto un pie en ninguna atracción turística, sus corazones estaban llenos de una impresión difícil de describir. Orden en el caos. La luz del sol de la mañana entraba suavemente en la habitación del hotel. Amy y Sarah se despertaron casi al mismo tiempo. Se frotaron los ojos y se miraron, no había rastro de sueño en sus rostros. Como niñas que se despiertan temprano para una excursión, saltaron de la cama con emoción, riendo y comenzando a prepararse. El problema del desfase horario que les preocupaba parecía no afectar a ninguna de las dos ahora. Sus corazones estaban dominados por la nueva aventura llamada Hoy. El destino de Hoy era un gran centro comercial en el corazón de Miraflores. Este espacio que mezcla lo tradicional y lo moderno era uno de los lugares que ambas habían esperado desde que planearon el viaje. A los pocos minutos de salir del hotel, ambas aguzaron el oído para escuchar el bullicio de la ciudad mientras caminaban hacia la estación del metropolitano más cercana. El aire matutino en esta tierra desconocida era claro, incluso el tráfico en la hora punta daba una sensación de orden. Poco después llegaron a la estación. Sarah, parada frente a la puerta de validación, respiró suavemente y dijo, ¿el transporte en Perú es tan eficiente? Su voz estaba llena de sorpresa y admiración. Había mucha gente, pero no se sentía el caos. Este fue su primer encuentro con un orden inesperado en el extranjero. Amy, a su lado, agregó, y además está súper limpio, ¿verdad? Miró hacia abajo a la gente haciendo fila ordenadamente, los movimientos eficientes, la atmósfera no demasiado ruidosa. Mirara donde mirara, sentía el orden de Perú que aparecía en escenas de la vida cotidiana como una estación de transporte. Lo que la sorprendió aún más fueron los carteles claros y bien organizados. La información no solo estaba en español, sino también en inglés y otros idiomas, dejando a ambas boquiabiertas. Se nota que se preocupan mucho, ¿no? Ambas se miraron y sonrieron. Aunque aún no habían llegado a su destino, sentían que Perú estaba revelando su rostro poco a poco. El bus se movió pasando algunas estaciones. El paisaje del destino apareció fuera de la ventana. Ambas levantaron un poco la vista. Poco después, el bus desaceleró y llegó a la estación de destino. Al subir a la plataforma y salir, un gran edificio apareció frente a ellas. La estructura al otro lado de la calle irradiaba un aura diferente a la de un centro comercial común. Ambas caminaron lentamente, respiraron hondo frente a la puerta automática. Las puertas corredizas se abrieron silenciosamente. El aire fresco y un espacio que parecía otro mundo las envolvieron. Luces suaves brillaban desde el techo, cada piso tenía una música de fondo diferente fluyendo suavemente. Artículos diversos, ropa, cosméticos, comida, todo estaba organizado ordenadamente. Cada zona era como un escenario preparado meticulosamente. Esa belleza hizo que Amy se detuviera. Esto debe tener a alguien organizándolo todo el tiempo, ¿verdad? Sus palabras tenían un poco de sorpresa y respeto. No era solo la limpieza, sino la delicadeza y atención extrema lo que atraía profundamente a ambas. Un encuentro lleno de consideración. El primer lugar al que fueron fue el mostrador de cosméticos. Tan pronto como se acercaron, una vendedora hizo una pequeña reverencia y dijo con voz suave, «Bienvenida, pase a ver, por favor». Mantenía una distancia adecuada, ni muy cerca ni muy lejos, sin presionar, sin hablar demasiado, solo transmitiendo naturalmente la sensación de estoy aquí si me necesitan. Cuando preguntaron sobre los productos que les interesaban, la vendedora respondió inmediatamente con un inglés fluido. No solo el idioma, sino los gestos de las manos, la mirada, la expresión, cada detalle indicaba la voluntad de comunicarse y la calidez. Ambas quedaron asombradas por esa delicadeza. Se dieron cuenta profundamente de que la comunicación podía hacerse de manera tan adecuada y gentil. La idea de que esto podría ser lo que llaman consideración surgió silenciosamente en la mente de ambas. Mientras subían por la escalera mecánica a otro piso, Amy se detuvo.
Se volvió hacia Sarah y susurró, «Oye, mira, nadie hace ruido, pero el ambiente es cálido. Debería decirse que es silencioso pero no se siente frío». Al escuchar esto, Sarah miró a su alrededor. Es cierto, nadie gritaba, nadie corría, pero no era una atmósfera gélida, era una calidez cómoda la que fluía. La gente caminaba por los pasillos con pasos tranquilos, tomaba los productos y los volvía a dejar con cuidado. Al cruzarse, algunos hacían un leve gesto con la cabeza para mostrar respeto. Ceder el paso naturalmente frente a las tiendas estaba impregnado de una gentileza que no era una regla impuesta, sino un hábito espontáneo. Una delicadeza que comunicaba sin necesidad de hablar. Hubo otra cosa que se grabó profundamente en el corazón de Sarah. Cuando subieron al ascensor, una señora mayor que iba con ellas le sonrió y asintió levemente. No era algo que alguien exigiera, no era una etiqueta escrita en un manual, sino una acción que ocurría naturalmente. Sarah se sorprendió un poco al principio, pero en su interior se sintió profundamente conmovida. Saludar a extraños como algo normal, pensó que esto era cultura en sí misma. Después, ambas se sentaron en el área de descanso del centro comercial con unas bebidas. No solo los vendedores son educados, ¿eh? Murmuró Sarah sosteniendo su vaso con ambas manos. Amy miró por la ventana y asintió levemente. Creo que no es porque haya gente mirando, sino porque hacen el bien incluso cuando nadie mira. Ese espíritu es increíble. Aunque sus voces eran bajas, las emociones ocultas en su interior se expandían silenciosa y profundamente. Lo invisible pero palpable, eso se estaba convirtiendo en su primera impresión de Perú. La conversación cambió naturalmente a las diferencias con Canadá, su hogar. Amy abrió la boca lentamente mientras giraba el vaso en su mano. En Canadá valoramos ser nosotros mismos, valoramos la libertad, pero siento que los peruanos se preocupan mucho por los que los rodean de una manera especial. Al escuchar esto, Sarah guardó silencio por un momento y cerró los ojos. Esa actitud de preocuparse por los demás de forma natural, no por obligación, era un sentimiento que no habían tenido antes. No es que un lado sea mejor, pero me alegra poder notar esta diferencia, dijo Amy sonriendo. Ambas pensaron en las virtudes de su propio país y escucharon en silencio el suave sonido del piano que venía de lejos. Encuentro con el arte culinario en la tienda de conveniencia. Finalmente, ambas llegaron al piso de comida en el sótano. Tan pronto como bajaron de la escalera mecánica, lo que apareció frente a ellas fue un área de venta que parecía un museo de arte. El suspiro a la limeña, los dulces peruanos, los recuerdos estaban colocados en vitrinas con empaques y diseños delicados. Cada caja de alfajores tenía divisiones y combinaciones de colores detalladas. Cada producto tenía una belleza que las hacía olvidar por un momento que eran comida, irradiaban el aura de una obra de arte. Esto ya no es solo vender productos, es una obra de arte, dijo Amy con admiración en voz baja. Sarah asintió y examinó el empaque en su mano detalladamente. Una cultura que valora tanto la belleza que casi no te atreves a comerlo. Esa actitud de dedicarse a los pequeños detalles sin escatimar, no solo en la apariencia externa del producto sino en el espíritu interior, hizo que ambas se sintieran profundamente impresionadas sin darse cuenta. Pasaron varias horas, pero no fue solo ir de compras. No solo compraron cosas, sino que obtuvieron una experiencia real de todo lo que vieron, todo lo que escucharon y el comportamiento de cada persona que conocieron. Lo que había allí no era solo un servicio atento o la belleza de los productos, sino la atmósfera que fluía en todo el espacio. La paz, el orden y la cultura arraigada en el comportamiento de la gente estaban sacudiendo los valores de ambas poco a poco. El centro de la historia, el pan misterioso. Después de las compras en el centro comercial, Amy y Sarah decidieron caminar de regreso al hotel en lugar de tomar un taxi. Caminaban con bolsas de papel que se sentían pesadas. La luz del atardecer teñía la ciudad con suavidad, las sombras de los edificios altos se alargaban lentamente en la calle. Al final de la tarde, esta metrópolis estaba envuelta en tranquilidad. De repente, apareció una luz más adelante. En la acera hacia donde miraban había una pequeña tienda de conveniencia con un logo colorido y vidrios limpios e impresionantes. Amy se detuvo, se volvió y dijo, «Oye, ¿entramos a ver un rato?» Sarah asintió de inmediato. Siempre me han dado curiosidad estas tiendas. Ambas ajustaron las bolsas de papel en sus manos y empujaron la puerta para entrar. Un sonido electrónico suave sonó dentro de la tienda junto con un saludo automático. Aunque era una voz mecánica, el tono tenía una calidez humana extraña, haciendo que ambas se miraran y sonrieran. El paisaje dentro de la tienda que se reveló ante ellas superó sus expectativas. Aunque el espacio no era grande,
parecía un pequeño supermercado. Los productos estaban ordenados hermosa y metódicamente, colocados adecuadamente. Comida, artículos de uso diario, papelería, revistas. Todo se veía compacto, práctico y extrañamente ordenado. Increíble, de verdad tienen de todo, dijo Amy. Un pequeño cartel escrito a mano en una esquina del estante atrajo la mirada de ambas. Dibujos con marcadores de colores lindos y una letra ordenada y un poco redondeada, como una nota corta que alguien escribió con intención. Incluso este pequeño papel les hizo sentir la delicadeza de este lugar. Luego Amy se detuvo frente a un cartel. Oye, mira, dice que abre las 24 horas. Esto hizo que Sarah se volviera de inmediato. ¿Abre por la noche también? ¿Es broma? Los estantes alineados ordenadamente frente a ellas y el hecho de que este orden se mantenía por manos de alguien día y noche hizo que la sorpresa fuera casi comparable a ver exhibiciones en un museo. Poco después, los pies de ambas se detuvieron en una esquina de la tienda, la zona de los sándwiches y empanadas. En la vitrina refrigerada, pequeños sándwiches triangulares estaban alineados ordenadamente. El pan blanco, el empaque transparente y las palabras pollo, jamón y queso, huevo escritas en las etiquetas se alineaban rítmicamente como una pintura colorida. Sarah se detuvo frente al estante, tomó un sándwich, sintió el tamaño que cabía en la mano y el diseño del film delgado envuelto meticulosamente. Lo miró fijamente y murmuró, este se puede comer con una mano, parece ideal para un picnic también. Al escuchar esto, Amy, que estaba a su lado, tomó un sándwich, pasó el dedo suavemente sobre el empaque. La apariencia también es linda, parece un regalo. No era solo comida común, sino como un pequeño regalo que alguien preparó con intención. Ambas estaban paradas frente al estante mirando los sándwiches. En sus rostros aparecía una impresión pura y emoción por una cultura que nunca habían experimentado. La conmoción en el mostrador de caja. Al caminar hacia el mostrador de caja, vieron una fila que se formaba naturalmente. No había ruido estruendoso, la gente esperaba en silencio. Detrás de ambas había un hombre en traje, aunque parecía tener prisa, mantenía una distancia adecuada de ellas, parado al final de la fila en silencio. Amy, al notar esta escena, susurró, parece que tiene mucha prisa, pero nadie apura a nadie, ¿verdad? Sarah miró hacia adelante y asintió levemente. Así es genial, no se siente presión, es reconfortante. El tiempo fluía lentamente, esa calma se filtraba en el corazón suavemente. Paradas frente al mostrador, un joven empleado salió silenciosamente. Llevaba un uniforme limpio, estaba un poco nervioso pero mantenía una sonrisa cortés. Buenas tardes. Aunque la frase fue corta, se filtró en el corazón de ambas con una calidez suave. El empleado revisó los productos, escaneó los códigos de barras y preguntó detalladamente si querían bolsa, si necesitaban cubiertos o servilletas, o incluso si querían calentar algo en el microondas. Todos los movimientos carecían de excesos pero eran extremadamente corteses. Ambas sintieron personalmente que eran atendidas con cuidado como clientes. Al terminar el pago, el cambio y la bolsa fueron entregados con respeto. Finalmente, él hizo una reverencia profunda y dijo en voz baja, gracias por su compra. Esa frase parecía tener un significado más allá de una simple transacción. Aunque fue una interacción de solo unas decenas de segundos, ese momento se grabó profundamente en sus corazones sin saber por qué. Ambas tuvieron este sentimiento simultáneamente. Ese no era un lugar turístico famoso, no era un paisaje hermoso de una guía de viajes, pero para ambas, la experiencia de esa tarde se convirtió en el descubrimiento más profundo e inolvidable del viaje. El arreglo limpio, los productos hermosos, la gente transitando en silencio y la gentileza en cada palabra. En los pocos minutos que Amy y Sarah pasaron en esa pequeña tienda de conveniencia, sintieron verdaderamente una parte de la vida peruana. Y entre esas cosas, hubo una que permaneció claramente en sus mentes. Lo que sucedió en el estante de productos donde se detuvieron por última vez antes de ir a la caja. El pan con charqui, carne seca deshilachada, o en este caso, una versión moderna y sorprendente, el pan con pollo deshilachado seco, muy parecido a la carne seca. Una contradicción impactante. Fue poco antes de pagar, mientras ambas se preparaban para volver al hotel y caminaban hacia la caja. De repente, Amy se detuvo. Se quedó quieta mirando una esquina del estante, abrió mucho los ojos y exclamó en voz baja, «Oye, mira eso». «¿Qué es eso?». La dirección a la que apuntaba su dedo era la zona de panes comunes. A simple vista era muy normal, pero un producto alineado allí superó la comprensión de ambas fácilmente.
Era un pan envuelto en una bolsa de plástico transparente, pero tenía una cobertura que nunca habían visto antes esparcida por todas partes. Parecía algodón de azúcar color carne o lana seca. Esa textura extraña dejó a ambas atónitas. Eso no es pan. ¿Tiene algo esponjoso y peludo encima? Sarah casi se ríe. Tomó uno y leyó las palabras en el empaque. Pan con pollo deshilachado seco, o similar a la textura de pork floss pero adaptado. En ese momento, las cabezas de ambas se llenaron de signos de interrogación. Entendían el pan, entendían la carne, pero el concepto de poner carne que parece lana sobre el pan era algo realmente incomprensible. Para los peruanos, o en el contexto adaptado de influencias, este tipo de pan puede ser una curiosidad o una adaptación de influencias, pero supongamos que es un producto local único con esa textura. Es algo con historia, un clásico de panaderías locales y un recuerdo de la infancia. Un pan suave untado con una mayonesa ligera y esparcido con carne deshilachada seca sin escatimar. El sabor salado y dulce se ha convertido en parte de la memoria culinaria. Se puede encontrar en puestos de desayuno, tiendas de conveniencia y es un bocadillo muy común. Sin embargo, para Amy y Sarah, que desconocían este trasfondo, esto era algo totalmente desconocido. El impacto visual del pan cubierto con esa carne deshilachada que parecía lana frente a ellas las dejó sin palabras. ¿Es esta una comida de broma de Perú?, murmuró Sarah con voz incrédula. Su rostro mezclaba confusión y sorpresa. Parece que secaron carne ya comida y la esparcieron ahí. Pero el rostro de Amy, que estaba a su lado, se veía un poco diferente. Miraba fijamente ese pan extraño con los ojos entrecerrados. Su mirada estaba llena de curiosidad y un pequeño espíritu aventurero que quería probar el desafío. Pensándolo bien, desde que comenzó este viaje, Amy y Sarah se habían encontrado con cosas inesperadas muchas veces. Así que este pan frente a ellas podría ser una de esas cosas. Amy pensó eso. Ya que estamos aquí, ¿probamos el desafío? Amy rió suavemente señalando el pan. Sus ojos brillaban como si estuviera cazando un tesoro. Aunque su tono era ligero como una broma, revelaba una actitud positiva para avanzar hacia lo desconocido. Sarah aún mostraba confusión. Espera, pero tiene un impacto visual bastante fuerte. Aunque dijo eso, al ver la expresión de Amy, su estado de ánimo se sacudió extrañamente. ¿El viaje no es para encontrar cosas que no entendemos? Las palabras de Amy suavizaron un poco la expresión de Sarah. Suspiró, sonrió y asintió. Es verdad. Ambas se miraron y dijeron juntas en voz baja, bueno, vamos. Rieron, tomaron un pan del estante y caminaron hacia la caja. Descubrimiento de un sabor inesperado. El empleado en el mostrador recibió el pan, escaneó el código y levantó la vista preguntando, ¿desea bolsa? Sí, gracias. Esta frase hizo que Sarah volviera en sí. Este pan no necesitaba calentarse. Ambas llevaron el pan caminando hacia un pequeño parque que encontraron de camino al hotel. El paisaje nocturno visto a través de los espacios entre los árboles era tranquilo y sereno, un lugar excelente para descansar. Se sentaron en un banco y sacaron el pan de la bolsa de compras. Ahí estaba el pan con la carne deshilachada. Amy y Sarah se miraron y rieron juntas. Oye, ¿de verdad lo vamos a comer? La voz de Sarah tenía un poco de duda. Amy sonrió con confianza y respondió, llegar hasta aquí y huir sería una lástima. El viaje es un desafío. Impulsada por estas palabras, Sarah asintió levemente. Ambas abrieron el empaque lentamente. Lo que apareció fue un pan suave untado con mayonesa ligera y cubierto completamente con esa carne deshilachada marrón. Si lo miras bien, da un poco de miedo, dijo Amy en voz baja. El efecto visual era difícil de describir, pero si estaba rico, sería genial. Ambas partieron el pan en dos, se miraron como preparándose, y luego, a la cuenta de 1, 2, 3, mordieron al mismo tiempo. El segundo siguiente, el tiempo pareció detenerse. El movimiento de ambas se detuvo por completo. Después de unos segundos de silencio, Sarah abrió mucho los ojos y murmuró para sí misma, «Oye, está muy rico». Su voz era una mezcla de sorpresa y alegría. Amy asintió lentamente, saboreando la armonía en su boca. El sabor es adictivo, ¿eh? El pan y la carne combinaban sorprendentemente bien. El sabor delicioso más allá de las expectativas la sorprendió y las hizo reír. La carne salada y dulce combinada con el aroma del pan suave. Ese contraste encajaba increíblemente, haciendo que quisieran comer otro pedazo y otro más. Sarah, ¿no dijiste al principio que parecía que le habían esparcido lana?
dijo Emi sonriendo. Sara se encogió de hombros y sonrió. Tengo que retirar eso de verdad. La armonía inesperada que se extendía en la boca, la combinación más allá de la imaginación las cautivó por completo. Antes de darse cuenta, el pan casi se había acabado. La actitud vacilante de hace unos minutos parecía una mentira. Con cada bocado, su expresión se relajaba más. Qué bueno que decidieron comprarlo para probar. Un solo pan se convirtió en una oportunidad para que ambas experimentaran la vida cotidiana de los peruanos y la libertad de la cultura culinaria. ¿Quién hubiera pensado que un rincón pequeño y poco llamativo en una tienda de conveniencia podría tocar el corazón de esta manera? Dentro de ese pequeño pan no solo había carne deshilachada, sino que estaba lleno de curiosidad, sorpresa y un Perú que ellas no conocían. Conclusión del viaje. El viaje a Perú estaba llegando a su fin. Estos días estuvieron llenos de muchos paisajes, muchos sabores y, lo más importante, muchas primeras veces. Emi y Sarah estaban sentadas en el vestíbulo del hotel, sumergiéndose en ese sentimiento en silencio. De repente, Emi murmuró para sí misma, «Oye, quiero comer eso otra vez». Al escuchar esto, Sarah levantó la vista. Aunque no lo dijo, sus ojos mostraban exactamente el mismo sentimiento. El pan con esa carne, ¿verdad? Ambas se miraron y rieron juntas. Al principio se rieron de su apariencia de broma, pero ahora estaban llenas del deseo de saborearlo una vez más al final del viaje. La siguiente acción fue fluida, como si ya la hubieran decidido de antemano. Ambas bajaron en el ascensor y salieron del hotel. Cuando el letrero de la tienda de conveniencia apareció ante sus ojos, sintieron una calidez en el corazón sin saber por qué, como si quisieran decir he vuelto. Empujaron la puerta de vidrio y entraron a la tienda. La atmósfera tranquila, limpia y ordenada seguía igual. Los estantes organizados, el piso impecable y la música fluyendo tranquilamente bajo la luz suave. Todo esto parecía decirles bienvenidas de nuevo. El pan objetivo seguía allí en una esquina de la zona de panés. Esta vez no hubo duda, ni siquiera sorpresa, solo alegría y un poco de nostalgia. Amy y Seba tomaron uno cada una sin dudarlo. En el mostrador de caja, el servicio atento las esperaba. El empleado les entregó la bolsa y agradeció en silencio. Ese tono suave parecía calentar sus corazones también. De vuelta en la habitación del hotel, ambas pusieron la bolsa sobre la mesa suavemente. El paisaje nocturno visto por la abertura de las cortinas era tranquilo, las luces de neón brillaban suavemente, como anunciando el final del viaje. Ambas abrieron la bolsa, respiraron hondo frente al pan y dijeron juntas, a comer. Tan pronto como mordieron, el sabor familiar se extendió en la boca. El pan suave junto con la carne salada y el toque suave de la mayonesa. Una satisfacción indescriptible se filtró en el corazón. Realmente es delicioso, sonrió Emi. Sara asintió. Siento que me gusta más que la vez pasada. No era solo por el sabor. La sorpresa del primer encuentro, el valor de probarlo con cuidado y la impresión al encontrar un sabor inesperado, todo esto volvía a la vida en cada bocado. Al principio nos burlamos, pero ahora lo vamos a extrañar. Qué raro, ¿no? Ambas miraban fijamente el pan, sintiendo que era un símbolo de Perú. La profundidad que va más allá de la apariencia externa, la delicadeza escondida en lo inesperado y la empatía que abraza suavemente los sentimientos de quien lo prueba. Todo esto estaba condensado en este pequeño pan. Comenzando un nuevo capítulo en las redes sociales. La mañana del viaje de regreso, el cielo sobre Lima tenía nubes flotando perezosamente, como despidiéndose al final del viaje. La luz suave entraba por la ventana del hotel, envolviendo la atmósfera de la habitación en silencio. Sarah estaba sentada en la silla junto a la ventana, mirando su smartphone. Mientras su pulgar deslizaba las fotos, el viaje aparecía y desaparecía en la pantalla imagen tras imagen. La sonrisa de sorpresa con la Inca Kola, el momento de rezar frente a la catedral, la escena de asombro ante la multitud en el mercado y la foto de ellas mismas riendo mientras sostenían el pan en el banco del parque. La pantalla estaba llena de evidencia de su contacto detallado con Perú. Recuerdos brillantes y coloridos como joyas inundaron el corazón de Sarah suavemente. Se siente un desperdicio dejarlo guardado en el teléfono así, ¿no? Amy, sentada en la cama, levantó la vista al escuchar a Sarah murmurar. El perfil de Sarah mirando la pantalla tenía un poco de nostalgia, pero también estaba lleno de la paz de la satisfacción. Entre ellas, la sorpresa y las risas inesperadas al comer el pan volvieron a surgir. Increíble que me riera tanto, ¿verdad? ¿Se puede hacer eso? La foto para publicar se decidió rápidamente. La imagen de ambas sosteniendo el pan y riendo en el banco del parque bañado por la suave luz del atardecer.
Ese momento realmente reunía el brillo del viaje que les pertenecía. Y el texto adjunto fue el sentimiento de ese día que Sarah escribió honestamente. Poner carne deshilachada seca sobre el pan, ¿es real? Al principio pensé que habían esparcido lana o algo así, pero al comerlo quise llorar de la impresión. Puso su dedo suavemente sobre el botón de publicar. El clic en la pantalla ocurrió en el autobús que las llevaba al aeropuerto. Una publicación casual pero con un poco de nostalgia. No imaginaban que publicar esa palabra sería el comienzo de la siguiente historia. La resonancia del mundo online. El autobús se movía lentamente. El paisaje de Lima pasaba poco a poco fuera de la ventana. Mientras el bullicio de la ciudad se alejaba, Seba apoyó la cabeza en el respaldo y cerró los ojos en silencio. El smartphone de Amy, a su lado, vibró suavemente. Lo levantó sin pensar y en ese segundo sus ojos se abrieron de par en par. En la pantalla había una tormenta de notificaciones entrando sin parar. El número de me gusta superó los 100 en un abrir y cerrar de ojos y pronto subió a miles. ¿Qué es ese pan? Se ve impactante pero el sabor es adictivo seguro. La carne deshilachada con pan es el alma de la comida. Increíble, yo tal vez no podría aceptarlo un poco, pero admiro la valentía del desafío. Cada comentario mezclaba sorpresa, interés, humor y una conexión inesperada. Solo un pan, un fragmento de cultura, podía conectar las emociones de extraños. Esa extraña sensación de conexión se transmitía profundamente a través de la pantalla. Este pan ha sido un alimento con evaluaciones polarizadas entre los extranjeros durante años. No es como el suspiro a la limeña o los picarones que tienen una apariencia deliciosamente obvia. Para muchos extranjeros, el concepto de carne que parece algodón de azúcar sobre el pan supera la razón. Mientras otros panes dulces y suaves con apariencia atractiva son populares, este pan tiene una existencia única. Su estructura demasiado llamativa se discute con sorpresa y confusión. Sin embargo, detrás de estas reacciones está la historia que la existencia de este pan ha tejido silenciosamente a lo largo de los años. En las telenovelas y películas peruanas que transmiten la vida cotidiana, este pan aparece innumerables veces. Un menú popular en el desayuno, una opción para la merienda después de la escuela. Conversaciones familiares como ve a comprar pan para el lonche se han convertido inconscientemente en símbolos del paisaje cotidiano de los peruanos y han penetrado silenciosamente en la cultura pop mundial. Amy miraba fijamente la pantalla del smartphone. Su mirada se detuvo en un comentario. Deslizó el dedo suavemente y murmuró para sí misma, «Oye, hay muchos comentarios que dicen que lo han visto antes en novelas peruanas». Al escuchar esto, Sarah asintió y dijo, «Ah, es cierto. Parece que he visto escenas donde el personaje principal come este pan en el desayuno en series juveniles». Amy entrecerró los ojos como recordando, rió y dijo, como la escena de morderlo rápido antes de ir a la escuela o la escena de tristeza porque se acabó el pan de hoy. Esas escenas clásicas. Pero no pensé que existiera de verdad. El recuerdo de esa noche entre ellas, la imagen abriendo el pan en el banco del parque apareció de nuevo. La risa por la sorpresa al morder y los ojos abiertos de asombro. No pensé que nos tomaríamos tan en serio el pan que veíamos en las novelas, ¿eh? Dijo Amy bromeando. Sarah se encogió de hombros y sonrió. En la vida realmente puede pasar cualquier cosa. Fue un momento en que lo que pensaban que era ficción apareció en la vida real del viaje, y esa experiencia hizo que los recuerdos del viaje de ambas fueran más vívidos y reales. Semillas de un sueño. Una tarde, unos días después de regresar a Canadá, el cielo sobre Vancouver estaba despejado y la luz del sol suave iluminaba las calles. Amy y Sarah estaban sentadas en una mesa exterior de su cafetería habitual. El latte en sus manos enviaba vapor al aire frío. En la mesa frente a ellas tenían sus smartphones. En la pantalla estaba la foto de ambas riendo mientras comían el pan en el parque ese día. La publicación seguía recibiendo más comentarios, la mayoría diciendo que querían probarlo en Canadá. Sarah reflexionó en silencio con una sensación de alegría y placer de que morder ese pan en Perú ese día hubiera tenido un impacto tan grande en ambas. El recuerdo seguía vivo y, por eso, una idea un poco audaz pero natural surgió. ¿Y si hacemos nosotras mismas ese pan? Esta idea comenzó a tomar forma rápidamente. Replicar esa textura suave del pan, lograr el equilibrio perfecto que no fuera ni muy dulce ni muy soso era algo en lo que no cederían. Para la mayonesa, aunque pensaron en usar una comercial, decidieron ajustar la receta para un sabor más suave que se adaptara al gusto de los canadienses. Para la carne deshilachada, comenzaron a hacer una lista para ver si podían comprarla en supermercados asiáticos o latinos locales. Ambas tomaron sus smartphones y comenzaron a escribir nombres de ingredientes y lugares de compra en las notas.
cocina comercial, licencias necesarias, métodos de venta, planes para participar en mercados. Ya no era solo una idea que surgió o un sueño vago, sino el primer pequeño paso moviéndose lentamente hacia la realidad. Bajo la sugerencia de Amy, surgió la idea de convertir el garaje de su casa en una cocina dedicada al takeout. Sarah también propuso inmediatamente la idea de poner un puesto en el mercado de agricultores los fines de semana. Aunque fuera un puesto pequeño, si podían transmitir esa impresión a más personas, ese sería un sueño lleno de encanto. Levantaron la vista hacia el vasto cielo azul a través de la ventana de vidrio. Ese cielo despejado era como un lienzo blanco puro superpuesto con el futuro de ambas. El viaje a Perú, esa tienda de conveniencia, ese bocado de pan, al mirar atrás, sentían que todo estaba conectado firmemente con el presente. El encuentro de ese día que pareció casual podría haber sido el destino. El pan con carne deshilachada ya no era solo un pan para ambas, también era un símbolo de la gentileza, la delicadeza y la sorpresa de Perú. Hoy en día, este tipo de pan no solo está en Perú, sino que se ha expandido por el mundo. En panaderías de varias ciudades de Norteamérica, se ha convertido en un producto popular. No solo es popular entre la comunidad latina, sino que también ha recibido una buena respuesta de los locales. El pan es solo un menú en la vida cotidiana de los peruanos, pero para ambas, se ha convertido en un puente que conecta culturas. El viaje terminó, pero la aventura de ambas apenas comenzaba. Un pan extranjero cruzando el océano, tejiendo una nueva historia. Esa pequeña sorpresa de un solo bocado ahora estaba a punto de convertirse en un sueño real.